¿Qué tal? Como siempre, es un placer. Odias a tu ex, pero aún quieres volver. ¿Qué debes hacer? Es el tema importante de este video. Hablemos de ello. El amor puede hacernos sentir muy bien y muy mal. Las emociones que experimentamos después de una ruptura pueden hacernos sentir muchos sentimientos que van desde el odio y la frustración, la confusión y el desamor, hasta la nostalgia y una profunda sensación de tristeza, y más. Muchas personas se encuentran en el mismo tipo de situaciones, por lo que hay varias preguntas que me hacen regularmente. El tema de este video es sobre una de esas preguntas. Hace unos días estaba hablando con Johan, quien me dijo: odio a mi ex, pero también le extraño mucho. ¿Qué significa esto y qué se supone que debo hacer ahora? Voy a decirte por qué sucede esto, qué debes hacer en este tipo de situación y de qué tipo de acciones debes alejarte, especialmente si en realidad esperas volver con tu exnovio o exnovia. Es una situación complicada, es cierto, pero ten la seguridad de que al final de este video tendrás una idea mucho mejor de cómo puedes proceder. Primero, odias a tu ex, pero también sientes dudas sobre tus sentimientos. Si estás aquí, significa que tus emociones son muy negativas y muy positivas con la misma persona. Odias a tu ex, pero al mismo tiempo te das cuenta de que extrañas mucho a esta persona. Entonces, ¿cómo pueden existir dos emociones opuestas en tu mente? Bueno, lo primero es lo primero. Lo opuesto al amor no es el odio, en realidad es la indiferencia. Cuando una persona te saca tanto entusiasmo, significa que tienes una gran cantidad de emociones por él o ella. Si no tuviera este efecto en ti, tampoco estarías sintiendo amor. La razón por la que las personas terminan odiando a su expareja generalmente es porque el amor también está presente. Entonces, cuando esta persona hace algo que te lastima y te molesta, el sentimiento se amplifica porque realmente te importa. Si fuera alguien que realmente no te importa, sus palabras y sus acciones no tendrían mucho efecto en ti. Es por eso que las personas terminan en una situación en la que experimentan sentimientos tan conflictivos. Por eso mismo, hablemos de algunas de las cosas que debes evitar y que podrían obstaculizar tu intento de volver a estar juntos si ese es tu objetivo. Lo que nos lleva al punto 2. Las cosas que debes evitar hacer si realmente odias a tu ex en este momento. Cuando te sientes enojado y frustrado o frustrada con alguien, puede ser muy tentador querer hablar de ello y compartir tus emociones con quienes te rodean. Pero este es el primer error cuando se trata de restaurar una relación. Cuando sientes enojo con tu ex, frustración con lo que él o ella hizo y cómo terminó la relación, es perfectamente normal que quieras tranquilidad y refuerzo. En pocas palabras, sientes que odias a tu exnovia o novio, así que quieres sentirte mejor y sabes que difamar a tu ex en tus conversaciones con tus amigos y familiares puede ayudarte con eso, al menos temporalmente. Si bien es perfectamente normal sentir la necesidad de dejar salir estas frustraciones y hablar mal de tu ex cuando te lastimó, este tipo de cosas pueden volver a pasarte la factura más adelante. Si hay una pequeña parte de ti que quiere restaurar la relación entre ustedes y volver a estar con esta persona, es crucial que evites hablar mal de él o ella con tus amigos y familiares. Tus amigos te van a apoyar y respaldar en esto, pero piensa en cómo será esto en el futuro si vuelves a estar con esta persona. ¿Cómo va a ser cuando quieras reintroducir a tu ex en tu círculo íntimo? Analízalo. Si ya le has dicho a tus amigos, realmente odio a mi ex por X, Y o Z, detente ahora. En lugar de hablar mal de tu ex, comienza a restaurar la forma en que ven a tu ex. Si recuperas a tu expareja y todos tus amigos odian a esta persona, constantemente encontrarás oposición y las cosas serán mucho más difíciles para ti de lo que deberían ser. Estarás socavando la confianza y el apoyo que necesitas construir entre tú y tu expareja. Tercero, ¿qué hacer cuando odias a tu ex? Sabes que no es bueno para ti y quieres que vuelva de todos modos. Atento y atenta aquí. Ahora bien, hay un tipo diferente de situación que se presenta de vez en cuando. Una persona viene a mí y me dice: odio a mi ex esposa o ex esposo por todo lo que hizo que me lastimó, pero todavía estoy pensando en volver a estar juntos. ¿Qué debo hacer? Si eso piensas, significa que eres muy consciente de la situación que tienes frente a ti.
Eres plenamente consciente del hecho de que esta persona no es buena para ti. De hecho, esta persona podría incluso ser tóxica. Menciono esto porque a veces una persona viene a mí y me dice que odia a su ex porque es tóxico y sin embargo todavía siente amor por esta persona y quiere estar juntos. Sé que hay muchos tipos diferentes de situaciones con las que las personas se enfrentan a diario. Si sabes en el fondo de tu corazón que estás lidiando con una persona tóxica o un narcisista, alguien que trata de sentirse mejor consigo mismo a tu costa, lo mejor es seguir adelante. Es normal que todavía experimentes sentimientos de nostalgia hacia esta persona, porque el amor no desaparece de la noche a la mañana. Pero si esta persona no va a ser una adición positiva a tu vida a largo plazo, es mejor cerrar este capítulo. Incluso si haces un valiente esfuerzo por convertirte en la mejor versión de ti mismo o de ti misma, las personas tóxicas y narcisistas generalmente tienden a continuar con los mismos patrones de antes. Sé que esta es una de las cosas más desafiantes con las que una persona puede enfrentarse, porque ser fuerte ahora puede asegurar tu felicidad futura. Te libera y eso te permite encontrar en el futuro a alguien que sea capaz de darte todo lo que tú le des. Incluso si estás pensando que todavía amas a tu ex a pesar de que te lastima continuamente, es importante que te concentres en tu propio bienestar y darte la oportunidad de seguir adelante. Existe una diferencia entre una persona tóxica y alguien que simplemente te molesta durante el transcurso de la ruptura. Es totalmente diferente. Son dos cosas diferentes. Todos cometemos errores y si el motivo de tu enojo hacia tu ex no está arraigado en un tema recurrente, entonces puedes trabajar hacia el perdón y crear una nueva dinámica entre ustedes. Por otro lado, como ya te dije, si estás lidiando con un narcisista o una persona tóxica, es hora de seguir adelante. Cuarto, ¿cómo empezar a sentirte mejor entonces si odias o sientes que odias a tu ex? El peso de estas frustraciones pueden ser agotadoras, especialmente cuando intentas avanzar, ya sea que tu objetivo final sea volver con esta persona o no. Tienes que encontrar una forma de liberar estas emociones negativas. Cuando sientes resentimiento, socavarás los cimientos de tu relación. Así que hay algunas cosas que puedes hacer y comenzar a liberar esas emociones negativas. El ejercicio físico es recomendable. Una de las primeras cosas que recomiendo en esta situación es que se vuelvan muy activos físicamente. El ejercicio físico, especialmente cuando se trata de un ejercicio físico vigoroso, puede liberar tus frustraciones y despejar tu mente. Si te quedas encerrado reflexionando sobre todas tus frustraciones hacia tu ex, solo se amplificarán con el tiempo. Esconder tus emociones nunca es buena decisión ni buena idea porque solo seguirán creciendo de forma oculta. Si deseas reconstruir una relación sólida con tu expareja, sea hombre o mujer, esposo o esposa, tendrás que asegurarte de poder restaurar el vínculo entre ustedes. En algún momento tendrás que hablar con tu ex sobre sus acciones que tuvieron un efecto negativo en ti, pero debes asegurarte de que el estado de ánimo sea positivo. Escribe todo en papel cuando odias a alguien. Además del ejercicio físico y aprender a liberar tus emociones negativas, también es muy importante recordar que una relación es un camino de dos vías y que hay cosas que hiciste que también contribuyeron a esta ruptura. Es posible que tu ex haya hecho algo que realmente te molestó, pero cuanto más tiempo señales con el dedo, más largo será el proceso de recuperación. Otra herramienta útil es escribir tus emociones. Te animo a que escribas todo lo que sientes y todo lo que quieres o quieras decir a tu ex pareja y luego lo rompas en pedazos. Te repito, hablarás de esto con él o ella en algún momento, pero el objetivo en este momento es liberar estas frustraciones. El simple acto de escribir tus pensamientos te ayudará a sentirte significativamente más ligero. El peso lo habrás tirado. Cuando realmente odias a tu ex por lo que hizo o por cómo actúa, necesitarás algo de tiempo para que tus emociones se calmen. Es por eso que siempre enfatizo la importancia de tomarte tu tiempo en el proceso de volver a estar con alguien. Si te apresuras, corres el riesgo de hacer o decir algo incorrecto y posteriormente hacer que la separación entre ustedes sea mucho más grande. Por eso debes evitarlo. Bien, llegamos al final de este video y sé que quieres recuperar tu relación,
recuperar a la persona que amas. Y te voy a ayudar. Hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para que te encamines en el proceso sin cometer errores en el camino. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Un abrazo. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Cuídate mucho y hasta el próximo video.